El dar es una bendición. Cuando pienso en que la gente sea bendecida, cuando pienso en que, Señor, que esta palabra sea de bendición para todos los que estamos aquí, que esta palabra sea de bendición para los que escuchan por las redes sociales, que esta palabra sea de bendición para todo aquel que llegue a esta palabra. Yo pienso en el momento que yo fui bendecido, en el momento que yo recibí la palabra, en el momento que se me iluminó a mí, que Dios es bueno, que Dios es dadivoso y que realmente el propósito en la vida es dar, y medito cómo me bendijo a mí, cómo hizo la diferencia a partir de ese momento cuando yo me di cuenta de la bendición de dar, de compartir, de ayudar, de ser de bendición. Dios, dice la Biblia, que amó al mundo y Él dio lo más valioso, Él dio lo más importante, dio a su Hijo unigénito o único en su género. Dice que para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, quiero meditar en este día en vivir para ser de bendición, vivir para dar, vivir para poder extender el reino de Dios, llegar a todo aquel que Dios ponga en mi camino. Dice que el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Que es decir, que Dios bendice al que recibe. No se puede obligar a la gente a recibir. Dice aquí que todo aquel que cree en Él, es decir, que la persona debe de creer, como decía la palabra. Yo quiero que ustedes sean parte del avivamiento que traigo para este lugar. Yo creo con todo mi corazón que Dios trae un grande avivamiento a este lugar. Pero también creo que alguien se lo puede perder por motivo de no recibir en su corazón, de no exponerse a lo que Dios quiere hacer. Ahora, en este caso, Dios bendice a aquel que cree, aquel que recibe en su corazón, dice el versículo 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Es decir, que Dios cuando habla de dar y cuando habla de ser de bendición, Él no está diciéndolo con una intención escondida, con una intención mezquita, una intención mala. Dice ahí que el que cree en Él no es condenado. Dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. La intención es de bendecir al mundo, no de que el mundo se pierda. Es decir, que cuando Dios me habla de dar, no me está diciendo de que me quiere quitar, sino que me quiere bendecir. Él quiere que esa bendición se manifieste en mi vida, porque creo yo que el gozo de un padre es el que la bendición se manifieste en la vida de sus hijos, que puedan alcanzarla, que puedan disfrutarla, que puedan desarrollarla. Dice el versículo 18 que el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Es decir, que el que no recibe, él solo se descalifica porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces es importante que yo crea en lo que Dios dio y me exponga a recibir. Dios quiere realmente levantar al mundo, mi hermano. Dios quiere realmente que el que está caído sea levantado, sea fortalecido, porque realmente el poder de Dios es maravilloso, porque es maravilloso ver cómo gente que está perdida, Dios la alcanza. Gente que está hundida, Dios la levanta. El hundimiento puede ser físico, el hundimiento puede ser, hermano, de vicios, el hundimiento puede ser de mentes cerradas, mentes egoístas. Y cuando alguien dice, bueno, yo estaba hundido en vicios y Dios me sacó de ahí, qué bueno, gloria a Dios. Cuando alguien dice, yo era bien tacaño antes, me acuerdo que no compraba un plátano para no tirar la cáscara. Pero dice, ya, gracias a Dios ya cambié. Ese es un milagro de Dios, mi hermano. Es un milagro de Dios. Cuando Dios sana a alguien de un cáncer, nos gozamos porque Dios lo sanó de cáncer. Dios hizo un milagro, cualquier problema que la persona tenga. Pero a veces no nos gozamos igual. Cuando alguien dice, yo estaba hundido, tenía deudas, tenía problemas económicos y Dios me sacó adelante. Y pude ver la luz, porque Dios quiere que veamos la luz. Dios no quiere que estemos hundidos en ninguna clase de
ataduras, ni de enfermedad, ni de mentalidad apocada, ni de bienes materiales, ni de nada que pueda detenernos, porque Dios quiere que caminemos hacia adelante. Entonces yo debo de creer. El versículo 19 dice, este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. El hombre es el que atrae juicio a sí mismo, es decir, que nadie está en una condición mala por causa de Dios. ¿Cuántas veces la gente dice, pero ¿por qué Dios lo permite? ¿Por qué Dios permite los asesinatos? ¿Por qué Dios permite las violaciones? ¿Por qué Dios permite las injusticias? Y Dios dice, yo no soy el que lo permito, es el hombre el que lo permite. Lo que yo quiero es bendecir al hombre, que el hombre reciba la misericordia de Dios, que aprenda esta vida de bendición, reciba la salvación a través de Cristo Jesús, pero no solamente la salvación, sino la forma de pensar de Dios. Nosotros tenemos un desafío, mi hermano, y es cambiar nuestra mentalidad. Y algunos vamos cambiándola, gracias a Dios. Otros van empezando, otros irán más adelante, pero Dios quiere que cambie nuestra forma de pensar, porque como piensa el hombre, así es él, dice la Biblia. Entonces, debe de haber un cambio en mi vida, y el juicio viene al mundo por causa del hombre, no por causa de Dios. En Lucas capítulo 8, vaya conmigo a Lucas capítulo 8, habla de la parábola del sembrador, ahí en Lucas 8:5. Yo quiero hablarte de vivir una vida para dar, vivir una vida para bendecir o entender cuál es la razón de la vida. Si tú te preguntaras cuál es la razón de la vida, cuál es la razón de lo que hago, cuál en este caso, cuál es la razón de tener, cuál es la razón de tener buena salud, estar con gozo, ser de bendición para los que están alrededor mío, ser de bendición para el reino de Dios. ¿Cuál es la razón de el deseo de tener recursos? ¿Cuál es la razón de la vida? Porque si pensamos en los recursos económicos, el día que uno se va, no se lleva mucho, mi hermano. ¿Ya se dio cuenta de eso? Uno no se lleva mucho, o no se lleva nada, mejor dicho. Un día iba a un funeral, ahí iba la procesión a enterrar el cuerpo del hombre más rico de la ciudad. Y todos dijeron, mira, ¿ya vieron? El hombre más rico de la ciudad murió y mira toda esa procesión que van a enterrarlo. Y alguien preguntó y dijo, ¿y cuánto se llevó? Y otro preguntó, dijo, nada. De lo económico que tenía no se llevó nada. Y entonces debe de haber un propósito mejor. Debe de haber un propósito más excelente que solamente tener. Y aquí en Lucas capítulo 8, versículo 5, dice, el sembrador salió a sembrar su semilla y al sembrarla una parte cayó junto al camino y fue pisoteada y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la roca y tan pronto como creció se secó porque no tenía humedad. Versículo 7. Otra parte cayó en medio de los espinos al crecer con ella le ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y creció y produjo una cosecha 100 por 1. Y él al hablar exclamaba, el que tiene oídos para oír, que oiga. Ahora, viendo la parábola del sembrador, me enseña algo, que debe de haber un verdadero deseo de sembrar. Un verdadero deseo, un vehemente deseo de sembrar. Si no tienes ese deseo, no vas a poder hacerlo a la plenitud como Dios quiere. Gracias a Dios por aquellos que han entendido, que han recibido y que dicen, yo quiero. Le salió un deseo en su corazón. Un deseo vehemente donde dice, Señor, si tú me concedieras el privilegio, Señor, de sembrar. Si tú me concedieras el privilegio de ayudar. Recuerda el pensamiento. ¿Cuál es la razón de la vida? Eso lo quiero que tratemos. ¿Cuál es la razón de la vida? ¿Cuál es la razón de la vida de Dios? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, es decir, que había un propósito con esa dádiva de Dios. Pero debe de haber un deseo vehemente, un deseo poderoso en mi corazón. Si no tengo el deseo, lo primero que tengo que trabajar es el deseo. Es decir, que si yo quiero ser de bendición para mi esposa, yo debo de tener el deseo realmente de ser de bendición para mi esposa.
Si yo quiero ser de bendición para la congregación, yo debo de tener el deseo vehemente realmente de ser de bendición para la congregación. Ahora aquí miramos diferentes tierras, diferentes terrenos, diferentes lugares. Pero fíjese que Dios no desiste de sembrar aún cuando no toda la tierra responde. Cuando tú entiendes eso, nada te va a parar que lo sigas haciendo. El hermano Trine, cuando va yendo a la cárcel, a veces me dice, pastor, no toda la gente recibe, no toda la semilla da fruto, pero alguna de todas va a dar fruto. Se siembra la semilla, se predica la palabra. Pero si yo no tengo el deseo vehemente, fuerte en mi corazón de sembrar, cuando yo mire que la semilla cae junto al camino y vienen las aves y se la comen, voy a decir, no conviene tanto. No conviene tanto hacerlo. La semilla a veces cae entre pedregales y nace, pero rápido se seca. La semilla cae entre espinos, los espinos la ahogan y tal vez no funciona, no conviene mucho sembrar. Pero también hay una buena tierra. Diga conmigo, hay buena tierra. Por eso yo debo de tener el deseo grande de sembrar. Yo no sé cómo está tu deseo en tu corazón de ser de bendición, pero piensa en la razón de la vida. ¿Por qué vine a la tierra? ¿Cuál es la razón que estoy en la tierra? Y yo quiero realmente que en mi corazón haya el deseo de sembrar a pesar de las circunstancias que me encuentre en la vida. A pesar de que no toda la semilla responde, no toda la tierra responde, a pesar de que no toda la semilla tal vez da fruto, pero quiero seguir haciéndolo, quiero seguir sembrando, porque es la razón de la vida. Porque un día voy a llegar al cielo y delante de Dios, ahí dice la Biblia que va a estar el tesoro que yo haya puesto en ese lugar. Pero debo de ponerle empeño y decir, Señor, yo quiero ser de bendición. Quiero ser de bendición para mis hijos. Quiero ser de bendición para mi casa. Quiero seguir dando. Quiero seguir bendiciendo. Tal vez Dios te puso el ministerio de orar por los demás. Dios te puso el servicio de orar por los demás. Y tal vez alguna vez no mires el resultado como tú quisieras verlo. Pero si sigues haciéndolo bajo la luz de Dios, la dirección de Dios, tarde o temprano vas a mirar fruto. Y te vas a gozar con el fruto. Porque tus ojos van a alcanzar a ver lo que otros no miran. Vas a alcanzar a mirar que Dios realmente está obrando. Entonces, un verdadero deseo de sembrar. Eso es muy importante. Ojalá todos tengamos el deseo de sembrar. Y que le pidas a Dios con pasión y le digas, Señor, yo quiero edificar. Yo quiero bendecir. No importa que no toda la tierra produzca, pero el deseo debe de ser más grande. En Marcos capítulo 10, versículo 17, pensemos en la razón de la vida, mi hermano. Porque realmente, mire mi hermano, si solamente fuera a irnos al cielo, el día que recibimos el evangelio, que le abrimos el corazón a Dios, ese día podíamos irnos con el Señor. Ya éramos salvos. Ya, antes de que siguiera pecando y me fuera a perder en el futuro, mejor de una vez me iba con el Señor. Pero Dios dice, hay trabajo que hacer en mi obra. Hay servicio que puedo rendir a Dios aquí en la tierra y que va a traer mucho fruto y que le va a traer gloria a Dios. Cualquier servicio que yo haga en la iglesia, cualquier servicio que haga en el mundo, en esa tierra, para Dios. Entonces, ¿por qué Dios me dejó después de haberlo recibido y que me perdonó mis pecados? Ya me podía ir a la calle de oro, mi hermano. Ya me podía ir a descansar, ya me podía ir a encontrar con el Señor. Le aseguro que allá está mucho mejor que aquí. Pero hay un trabajo que hacer aquí. Ahora, yo no quiero perder el tiempo. No quiero, mire mi hermano, no quiero a los 80, 90 años darme cuenta de que había algo que hacer en la tierra y no me di cuenta a tiempo. Yo quiero darme cuenta a tiempo, tener la convicción a tiempo. ¿Qué puedo hacer por el Señor hoy aquí en la tierra? ¿Cuál es el trabajo? Porque Dios quiere hacerme parte de su obra. Dios quiere hacerme parte de la recompensa. Y en Marcos 10:17 dice que levantándose de allí, estoy leyendo allá, pero estoy dejando acá. Marcos 10:17. Cuando salió para seguir su camino,
Vino uno corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, dice, solo uno, Dios. Y entonces dice: tú sabes los mandamientos. Y le empieza a decir los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Dice, y él le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús mirándolo lo amó y le dijo: una cosa te falta. La esencia de la vida, mi hermano, es dar. Cuando este hombre pareciera que había hecho todo, pareciera que había cumplido lo esencial, porque le dijeron: no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo: lo he cumplido. Y entonces el Señor Jesús le dice: te falta una cosa. Porque hay una esencia en la vida que es dar. Realmente, si tú tienes un negocio, Dios te bendiga grandemente en tu negocio. Nadie dijo amén. Si tienes un negocio, Dios te bendiga grandemente en tu negocio. Y que te paguen por tus servicios abundantemente, que te remuneren abundantemente por tus servicios. Pero debe de llegar un momento cuando lo que quieres es dar, cuando lo que quieres es bendecir. Cuando dices: yo lo que quiero en esta ocasión, lo que quiero hacer es bendecir. Bendecir, quiero hacerlo solamente por bendecir, no por una recompensa económica, sino porque quiero ser de bendición. En medio de todo eso, que Dios te remunere grandemente en tu negocio, por tu trabajo y todo, pero debes encontrar el punto de dar. Y creo que hay mucha gente en la tierra que ha encontrado la razón de la vida en cuestión de dar, en cuestión de bendecir. Lo que quiero es bendecir. A veces miramos en las noticias cómo los inmigrantes que vienen para Estados Unidos y que vienen en el tren, y cómo hay gente a la orilla del tren aventándoles comida, aventándoles algo ahí. Obviamente no están esperando una recompensa económica. Encontraron el punto de que voy a hacer mi parte, voy a dar, voy a ser de bendición, porque eso le da sentido a la vida. Cuando yo entiendo, en alguna parte debo de dar, en alguna parte debo de bendecir. Yo he pensado por mucho tiempo, por muchos años, que si yo no me congregara en la iglesia, de cualquier manera, en una congregación, por X razón, por cualquier razón que fuera, que yo no me congrego, pero de cualquier manera buscaría un lugar donde llevar mis diezmos y mis ofrendas. Total, si no voy a ninguna congregación, amén, no voy a ninguna congregación, pero buscaría, le pediría a Dios: Señor, enséñame. Yo no puedo estar sin honrar a Dios. Yo no puedo estar sin ser de bendición. Yo no puedo estar sin llevar mis ofrendas, mis diezmos, lo que yo aporto, porque eso es lo que le da sentido a la vida. Cuando realmente aprendes a vivir con un porcentaje de lo que ganas y un porcentaje aportarlo para una causa o por una buena causa. Y en este caso sería el reino de Dios. Pero yo debo de aprender. Si hasta los del mundo, mi hermano, hasta los del mundo aprenden eso. Hasta los del mundo saben que hay una regla de oro para prosperar económicamente, y es siempre guardar algo para bendecir a alguien. Esa es la regla de oro. Guardar para bendecir a alguien, porque esa es la razón de la vida. Esa es la razón por la cual estamos en la tierra, pues poder ser de bendición para alguien. Quizás sea visitar a alguien en el hospital. Tal vez sea ir a orar por los enfermos. Tal vez sea ir a ayudar a alguien que no puede hacer algo. Pensemos en algunos ancianos que están solos en su casa y dices: yo voy a dedicar por lo menos mínimo un día al mes. Si no puedo, un día por semana, ir a ayudarles a hacer el quehacer en su casa. Pero lo que yo quiero es dar, porque esa es la razón de Dios. Esa es la razón de la vida en Dios. Por eso Dios da. Pero si yo no pienso en eso, si yo no pienso en dar, tengo un corazón mezquino. Tengo un corazón que solamente para mí. Entonces la esencia de la vida es dar,
Es la vida eterna, es la vida maravillosa de Dios. Si quieres entrar a la vida, si quieres ser perfecto, una cosa te falta. Ve, vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Por eso repito, hay momentos cuando uno entiende esto y marca la diferencia en nuestra vida. Por eso cuando oro y Señor, que la palabra sea de bendición para el que escucha, pienso en mí, porque yo un día lo escuché y un día bajó a mi espíritu, bajó en mi corazón cuando lo entendí internamente, no con la mente, sino dentro de mi espíritu, y dije, tienes razón, esto es lo que me falta. Yo no sé si alguien aquí puede decir, esto es lo que me falta. No tomo, no fumo, no digo malas palabras, no ofendo a nadie. Y el Señor Jesús dice que lo amó. ¡Qué bueno! No mates, no hurtes, no digas malas palabras, no honra a tu padre y a tu madre, no defraudes a nadie. Y lo amó y le dijo, una cosa te falta. Y posiblemente hay alguien que diga eso. Yo no tomo, no fumo, no digo malas palabras, no ofendo a nadie, no me meto con nadie. Y que Dios te diga, pero una cosa te falta. Porque hay una razón de la vida. Es decir, que no basta con no tomar, no fumar y no ofender a nadie, sino que hay una razón más grande en la vida todavía, y es dar y ser de bendición. Amén. Ser de bendición. En Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. La razón de la vida, mi hermano. El aprender a dar. El aprender a compartir. Vivir para dar. Este es el punto. Señor, ¿podría yo aprender a vivir para dar, Señor? Porque si yo aprendo a vivir para dar, no me va a costar esforzarme, sacrificarme por aquellos que quiero ser de bendición. En Efesios capítulo 4, versículo 28, dice, el que roba, no robe más, sino más bien que trabaje. Diga conmigo, que trabaje. Dios quiere que trabajemos. Sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, pero hay un fin, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Una de las razones principales por trabajar es tener semilla para sembrar. Si yo le preguntara, ¿por qué trabaja mi hermano? Bueno, es que hay que pagar los biles. Qué bueno. Es que tengo esposa. Es que tengo mis hijos. Mis hijos tienen necesidades, claro, por supuesto, son razones muy, muy importantes. Pero una de las razones, no la razón más importante, sino una de las razones, porque, repito, la razón que trabajas, tú contéstatela tú solo. Si yo te preguntara por qué trabajas, es que me gusta trabajar, pastor, qué bueno, dale mi hermano. Pero el 98% de aquí, 98, no me tira el 99, el 98% de los que están aquí no trabajan porque les gusta trabajar, sino que porque tienen esposa, tienen hijos, tienen familia, tienen responsabilidades, y eso es muy, muy bueno. Son razones por el cual trabajar. Pero una razón principal, y entre las principales, es que yo quiero tener semilla para sembrar. ¿Por qué trabajas? Porque yo siempre quiero tener algo en mi mano con que bendecir a otro. Mira lo que dice ahí, el que roba no robe más. Dice, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin. Ese es el fin. No dice para que mantenga a su familia, fíjese. Pero también la Biblia dice que el que no suple para su casa es peor que un incrédulo o un infiel. Pero ahí dice el fin, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Entonces, una de las razones principales por trabajar es tener semilla para sembrar. Ojalá llegáramos a ese punto. Ojalá alcanzáramos esa gloria, mi hermano. ¿Por qué trabaja mi hermano? Porque yo quiero ser de bendición para los demás. Porque yo siempre quiero tener algo en mis manos con que bendecir a los demás. Es parte de mi vida, es parte de la razón de mi vida. Y cuando yo me envuelvo en el propósito de Dios, yo camino en la vida abundante. Porque aquel joven rico, el Señor Jesús le dijo una cosa, te falta. ¿Quieres entrar a la vida? A la vida eterna. ¿Qué bien haré para heredar la vida eterna? La vida abundante, la vida de Dios, la vida gloriosa. Bueno, cumple los mandamientos, y si ya los cumpliste, te falta algo.
Ve, vende lo que tienes, da a los pobres y ven y sígueme. Es decir que Dios quiere que tengamos una actitud permanente de ser de bendición. Yo sí quiero crecer en esto, mi hermano. Porque repito, cuando alguien sana de una enfermedad, qué bueno que sanó de la enfermedad. Pero cuando alguien dice, yo era bien tacaño, mi esposa no le soltaba ni para nada, ella tenía que andarse ahí, como dijo el apóstol un día, quitando las cortinas de la casa para hacerse un vestido, para hacerse algo, porque el marido no le daba nada. Pero ya cambié, que podríamos decir, pero ya cambié. Ya no soy así. He entendido el gozo de dar. He entendido el gozo de ser de bendición para los demás. Entonces, la razón de trabajar, tener semilla para sembrar, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. En Lucas 12, Lucas capítulo 12, versículo 13. Porque repito, el día que te vayas, no te vas a llevar nada. Lo que le puedes dejar a tu familia será de bendición. Y si le dejas la bendición de poder dar y poder bendecir, que aprendan ellos cómo se mantiene un negocio. ¿Cómo se mantiene? Dando, siendo de bendición. Pienso en los negocios, en la tierra donde han aprendido que hay que dar. Hay que dar. Hay lugares como Chick-fil-A, como, ¿cuál es el de los burritos? Uno que hace poco pusieron en Florence. Chipotles. Son lugares donde algunas iglesias llegan y le dicen, podría donar comida para vender, para recaudar fondos para la iglesia. Y esos lugares son conocidos por dar abundantemente. Estoy diciendo abundantemente, es decir que sí, vengan, les vamos a dar 300 burritos para que los lleven para vender. Ellos saben que necesitan hacer eso. No es por el bien de la iglesia, es por el bien de ellos mismos. Chick-fil-A igual. En California, la panadería Portos allá, ahí ellos dan el pan todos los días, van a recoger gratuitamente pan algunas instituciones. Yo conozco un pastor que a él le dan una troca llena, la camioneta, la pickup cerrada, llena de pan, y él anda buscando a quién le va a llevar, porque ellos saben que necesitan hacer eso. Es parte de la prosperidad del negocio. Pero si el dueño se va y el hijo no aprendió eso, ese negocio no va a prosperar. Quizás una generación o la mitad de una generación va a prosperar, pero no va a tener una prosperidad a largo plazo porque no entendió cómo empezó eso. ¿Cómo empezó la prosperidad? ¿Cuál es la razón de la vida? ¿Dónde está el verdadero gozo? ¿Dónde está la verdadera bendición? Yo debo de aprender eso. Dice ahí Lucas 12:13 que uno de la multitud le dijo, maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Pero le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro sobre vosotros? Esa es la gente mezquina, es la gente que quiere más, que el único propósito que tienen es tener más. Versículo 15, y él les dijo, estar atentos, y atento es velar. Diga conmigo, velar. Es estar despierto. Cuida esto, cuídate. ¿Qué cosa? De toda forma de avaricia. Dice, estar atento y guardaos de toda forma de avaricia, porque aún cuando alguien tenga, no es que no tiene, sí tiene. Cuando aún alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. La vida verdadera, mi hermano, no consiste en cuánto puedo obtener, sino en cuánto puedo dar. No es el pensamiento del mundo. La verdadera vida no consiste en cuánto puedo obtener. La verdadera vida consiste en cuánto puedo dar. Dice que aunque él tenga abundancia, o que la abundancia no es sinónimo de estar en la razón de la vida. Hay mucha gente que tiene abundancia, mucha abundancia, pero no están en la verdadera razón de la vida. Porque la vida no consiste en los bienes que se tienen. La vida consiste en cuánto puedo dar. Y entonces les pone la enseñanza, versículo 16.
También le refirió una parábola diciendo: la tierra de cierto hombre rico había producido mucho. ¿Cuántos quieren que haya mucha producción, mi hermano? Yo quiero que haya mucho, que haya abundancia, mi hermano, que nos vaya bien en la vida, que al sembrar cosechemos al ciento. Y la tierra de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, ese fue el error. Pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas. Entonces dijo: esto haré, derribaré mis graneros y edificaré unos más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y es que cuando alguien no entiende que los bienes no son para almacenar, Dios quiere que tengamos abundancia, y Dios quiere que tu cuenta de cheque, tu cuenta en el banco esté abundada, mi hermano. Pero antes de eso, yo debo entender que los bienes no son para almacenar, sino para ser de bendición. ¿Y para qué guarda, mi hermano? Para poder ser de bendición. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Por eso, ¿quieres guardar? Guarda. ¿Tienes tu cuenta en el banco? Échale. Que abunde. 50,000, 100,000, 200,000, 500,000, 1,000,000. Échale. ¿Por qué está guardando, mi hermano? Porque yo quiero ser de bendición. El propósito es: yo quiero ser de bendición. Y este hombre se puso a almacenar y pensaba: ¿qué haré? Y entonces versículo 18 dice: esto haré, derribaré mis graneros, edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Versículo 19: y diré a mi alma: alma, tienes muchos bienes depositados para muchos días, para muchos años, descansa, come, bebe, diviértete. Dice: pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora ¿para quién será lo que has provisto? Y dice: así es el que acumula tesoros para sí y no es rico para con Dios. Es decir, que Dios quiere que acumule tesoros. Diga conmigo: acumular tesoros, pero no para sí, no para mí, sino para Dios. Diga conmigo: para Dios. Miren lo que dice: así es el que acumula tesoros para sí y no es rico para con Dios. Entonces Dios sí quiere que acumules. Qué bonito es, hermano, no tener que conseguir. Mire, estamos construyendo ahí y no se ha conseguido un solo penny, mi hermano. No sé si a usted le da gusto eso, pero eso en sí es un milagro de Dios. Yo le doy toda la gloria a Dios, porque no lo he hecho yo, no lo ha hecho mi sabiduría, no lo ha hecho mi poder. Simplemente a Dios le plació. Simplemente a Dios le plació. Él lo hizo. No sé para usted, pero para mí es un tremendo milagro, mi hermano. Un tremendo milagro. Los gastos son uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, mi hermano. En las últimas 2 semanas se pagaron, ¿qué se pagaron? 3,500 de los gabinetes, 3,500 de los tabs de los gabinetes, $6,000 de la ofrenda, y aparte gastos pequeños en abundancia, mi hermano. Solamente las últimas 2 semanas van por lo menos, ¿cuántos? 7,000, 6,000, 13,000. Y eso es lo último. Esas son las colitas que se han pagado solamente. No estamos hablando del edificio, del She-Rock, no estamos hablando de los gastos grandes. Estamos hablando de las cosas pequeñitas. Y no se debe un solo penny, porque Dios ha sido bueno. Porque no somos ricos para nosotros, somos ricos para Dios. Que abunde, que a la hora de agarrar dinero, que abunde. Amén. Que realmente no haya problemas. Pero yo debo de ser rico para Dios. Realmente, mire, así es el que acumula tesoros para sí. ¿Cómo? Piensa en su alma solamente. No piensa en bendecir a los demás. No piensa para cuando se necesite. Para cuando realmente haya un compromiso, no me cueste. Yo no sé cuánto no te cuesta a ti ahorita en este momento. Si usted me dice a mí: pastor, y para usted ¿cuánto realmente ahorita no es ningún problema? Bueno, $100 para mí no es nada, realmente. Puedo salir ahorita del culto, ir a un restaurante a comer, gastarme $100 y no afecta mi economía ni en lo más mínimo. Pero posiblemente si le agarro 20, 30, 40 mil dólares, a lo mejor le da un golpe grandecito a mi economía, posiblemente. Ahora, Dios quiere que le puedas meter mano a 100, 200 mil, 300 mil y que no afecte tu economía para nada. Esa es la voluntad de Dios, mi hermano. Amén. Esa es la voluntad de Dios. Por eso Dios sí quiere que tengas. Dios está interesado que tengas, pero que sepas la razón de la vida. ¿Por qué
estamos haciendo las cosas. Entonces le dijeron: necio, esta noche reclaman tu alma. Mire, mi hermano, el día que yo parta con el Señor, quiero estar en paz. Diga conmigo: estar en paz. Yo quiero estar en paz el día de mañana. Si Dios me dice: esta noche te vas, que yo diga: Señor, gracias, Señor. Qué bendición. Dijo un predicador: yo creo que el día que murió Moisés fue el día más feliz de su vida, dijo. Después de navegar con la gente por todo el desierto, hermano, con problemas, dijo: el día que se murió, ese día fue el día más feliz de la vida de Moisés. Pero yo no, yo estoy feliz, gracias a Dios, amén. Tengo un pueblo que ha sido de mucha bendición. Pero quiero estar en paz. Quiero estar en paz el día de mañana. El día cuando me enfrente a una dificultad, quiero estar en paz. Cuando pude, lo hice. Diga conmigo: cuando pude. Porque si hay un día que no puedas. Yo ya lo dije una vez, hace años, y lo voy a volver a decir. Si yo me sacara la lotería y me ganara ahí unos 100, 200, 300 millones de dólares, y en 2, 3 años ya no tengo ni un dólar porque me lo acabé, lo que me dolería es no haber honrado a Dios con diezmos y ofrendas. Pero si lo honré, me quedo contento. Cuando pude, lo hice. Hoy no puedo, amén, pero cuando pude, lo hice, gracias a Dios. Eso es lo más importante, estar en paz con Dios. Cuando dicen: esta noche reclaman tu alma, que pudiera decir: estoy en paz con Dios. Estoy en paz. Cuando pude, lo hice. Cuando pude ser de bendición, fui de bendición a todo el que pude. Así es que si el Señor me dice que esta noche me voy, me voy. Porque un día me voy a ir. Yo no sé cuándo me voy a ir, pero un día me voy a ir. Y yo no quiero pasarme ahí 10, 15, 20 años, hermano, tirado en una cama, amarrado a mangueras. No, mejor que el Señor me lleve a tiempo, mejor. Además, la Biblia dice que Dios salva al justo antes de la calamidad. Así es que yo no le voy a decir que voy a llegar a una edad donde voy a preservar la vida, pero no en el bienestar físico. No, yo quiero que Dios me conceda muchos años, pero bien físicamente, pero quiero estar en paz con Dios. Si me voy, amén, que me vaya en paz. Hice lo que quería hacer. Ahora, en Génesis capítulo 12, Génesis capítulo 12, ¿qué le estoy diciendo hoy? La razón de la vida. Piensa cuál es la razón de la vida. O la razón de la vida será levantarme a las 4 de la mañana para ir a trabajar, regresar corriendo a la casa, hacer el trabajo de la casa, hacer la cena, lavar la ropa y al otro día levantarme a las 4 de la mañana otra vez. ¿Será esa la razón de la vida? ¿No habrá un propósito más grande, más elevado? Quiero ser de bendición. Quiero ser de bendición. Mi teléfono no lo apagué. Apágalo, hija, por favor. Ese es mi ringtone. Celebra victorioso el triunfo de Cristo. Me ha hecho más que vencedor. Atrás, mamá. Atrás, ahí. Ahí está. Va a ser mi nieta tal vez. Dice ahí, Génesis 12:2. Génesis 12:2 dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré. ¿Ven lo que le dicen a Abraham? Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Obviamente, para ser de bendición debo estar bendecido. Amén. Para ser de bendición debo estar bendecido. Pero en Dios, todo el que está bendecido debe de bendecir. En Dios, todo el que está bendecido debe de bendecir. Dios está diciendo ahí que el propósito de bendecirnos es que seamos de bendición. Miren lo que dice: haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. La razón o el propósito de bendecirte es que seas de bendición, que puedas bendecir a otros, sobre todo a los que están cerca de ti, pues, a tu esposa, a tus hijos, a tu papá, a tu mamá. Pueda ser de bendición, pueda realmente, hermano, ayudar, de manera que estés cumpliendo un propósito de Dios en la tierra. En 1 Timoteo, hablando de esa bendición, o que la razón de ser bendecido es ser de bendición. ¿Cuántos queremos estar en bendición? Porque tú puedes vivir de milagro en milagro. Yo no quiero vivir de milagro en milagro. ¿Cómo es eso? Señor, necesito $1,000, Señor, por favor, para el viernes, Padre. Ayúdame, y Dios me hace un milagro. Gracias, Señor, gracias. A las 2 semanas, Señor,
Necesito otros $1,000, Señor. Padre, ayúdame, Señor. Tú sabes que no tengo y que necesito. Y Dios me hace otro milagro. Pero tarde o temprano me va a decir, hijo, ¿quieres vivir de milagro en milagro o quieres vivir en bendición? Yo prefiero vivir en bendición. Gracias, Señor. Porque tú das y bendices antes de que yo necesite. Pero Dios es bueno, Dios hace milagros, Dios es poderoso. Ahora en 1 Timoteo 6:17, hablando de que la razón o el propósito de que alguien sea bendecido es para que sea de bendición. 1 Timoteo 6:17 dice, a los ricos de este mundo, enséñales que no sean altaneros. Mira, a los ricos de este mundo, no a los de afuera, a los que están en la iglesia, que son ricos según los estándares del mundo. Dice que no sean altaneros y dice que no pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios. Esperanza en Dios. Versículo sigue diciendo, el cual nos da abundantemente. Diga conmigo, abundantemente. Es decir, que la voluntad de Dios no es darte escasamente, sino abundantemente. Me gusta aquel versículo de Filipenses 4, donde dice Pablo, mi Dios pues proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Me gusta la palabra conforme, no conforme a escasez, no conforme a pobreza, ni conforme a necesidad, conforme a sus riquezas en gloria. Mi Dios suplirá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en el ungido Jesús. O en Cristo Jesús. La palabra Cristo quiere decir ungido. En el ungido Jesús. Y entonces dice aquí, a los ricos de este mundo enséñales que no sean altaneros, que no pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Es decir, que si tienes para comer, hermano, un steak, no comas ahí frijoles sin sabor, hermano, porque Dios te da para que disfrutes. Amén. Versículo 16 a 18. Enséñales que hagan bien. Esta es la razón de estar bendecido. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir. Y dice que eso lo que hace es acumular para sí, para uno mismo, el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Entonces, al ser de bendición, nosotros mostramos que no ponemos nuestra esperanza en las riquezas. Porque dice el versículo 17, a los ricos de este mundo enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas. Cuando yo soy generoso, estoy mostrando que yo no estoy poniendo mi esperanza en las riquezas. Las riquezas son pasajeras. Las riquezas se pueden desaparecer en un momento, mi hermano. Pero cuando yo soy generoso, estoy mostrando que no tengo mi esperanza en las riquezas, sino que mi esperanza es en Dios, que nos da abundantemente. Diga conmigo, Dios me da abundantemente. Señor, yo recibo abundantemente. Yo recibo abundancia, Señor. Si alguien no la quiere, échamela para acá, Señor. Si alguien dice, no, eso es del diablo. La abundancia, hermano, en toda cosa buena. La Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto o toda dádiva perfecta desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Yo sí recibo. Así es como hacemos lo que hacemos, recibiendo. Yo recibo. Ahora, dice ahí que la razón es acumular un buen tesoro, hacer buenas obras, ser generosos y ser prontos para compartir. Mire, se me va pasando el tiempo. Lucas 6:38. Lucas 6:38. ¿Cuál es la razón de la vida? ¿Cuál es la razón de la vida? ¿Por qué estoy en este mundo? ¿Puedo ser un instrumento útil en las manos de Dios? Y dice Lucas 6:38, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosante, vaciarán en vuestro regazo, porque con la medida con que midáis se os volverá a medir. Entonces la medida que recibimos es en la medida que damos. Diga conmigo, en la medida que damos. Por eso cuando tú entiendes esto, lo que tú quieres hacer es agrandar la medida. Cuando yo empezaba a ir a la iglesia y recuerdo que fui un miércoles a la Church of God allá,
donde estaba antes el Taco Bell adelante. Fui un miércoles y recuerdo que di $20 de ofrenda. Pasó la ofrenda y en aquellos años, en el 90, fue antes que llegara mi pastor, 95 tal vez, 96, di $20 de ofrenda. Y yo recuerdo, como yo no había nacido de nuevo y yo no había entendido esos principios, yo recuerdo exactamente lo que yo venía pensando cuando venía de regreso. Yo venía pensando y dije, si no hubiera venido a la iglesia, me hubiera ahorrado $20. Eso es lo que yo pensé. Yo empezaba a ir a la iglesia, yo era simplemente un oyente que asistía de vez en cuando y pasó la ofrenda y di $20. Pero yo venía pensando de regreso en mi carro, si no hubiera venido a la iglesia, me hubiera ahorrado $20. Entonces mis ofrendas un día fueron $5 después. 10, 20, 40, 80, 100. Y ahorita procuro dar sin falta en ningún culto, sin faltar ningún culto, $200 el viernes, $200 el domingo. Eso lo hago todos los cultos. Pero como yo quiero más, debo de agrandar la medida, porque se me da conforme la medida. Mire lo que dice ahí: dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosante, vaciarán en vuestro regazo, porque con la medida que midas, si entendiéramos eso, diríamos, Señor, ayúdame, Señor. Yo quiero agrandar la medida. Qué bueno por los $5. Qué bueno por los $10. Pero yo quiero agrandar la medida. Me gusta lo que dicen los predicadores, como Mark Hankins. Dice, yo primero daba 50 por mes, después 100 por mes, después 500 por mes, después 1000 por mes, después 5000 por mes. Cuando le llegué a 10,000 por mes, dije, ya, ahora sí ya estoy sembrando realmente en el reino de Dios. Porque se entiende que es la medida. La medida. ¿Cómo voy a recibir? Con la medida que midas, se os volverá a medir. La medida que recibimos es en la medida que damos. Si incrementamos la medida que damos, yo no quiero quedarme en $200 cada culto, no, rechazo. No me quedaré en $200 cada culto. Tengo que abundar, todo a su paso, por supuesto, todo a su paso. Pero yo no me puedo quedar el resto de mi vida. Hermano, dentro de 40 años todavía sigo con mis $200 cada culto, ¿no? Yo quiero subir, porque con la medida que dé, con esa medida es que soy bendecido. Y entonces, dice ahí que con esa medida nos dan. Si incrementamos la medida que damos, se incrementa la medida que recibimos. 2 Corintios 8. 2 Corintios 8. Yo termino con 2 Corintios, capítulo 8. Veamos unos versículos aquí en el capítulo 8 de 2 Corintios. Usted dirá, pastor, ¿y usted por qué dice lo que da? Porque es enseñanza, mi hermano. No le estoy diciendo para presumir lo que yo doy. No, al contrario, creo que le estoy diciendo lo que doy y que me falta por hacer todavía. Dice 2 Corintios 8:1. Dice, ahora hermanos, deseamos saber la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo. Mire lo que dice. Abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad, lo que ellos daban. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. Está hablando de ofrendas. Ahora, versículo 7. Mas así como vosotros, versículo 7, mas así como vosotros abundas en todo. Mire, ellos estaban abundando. Dice ahí, el versículo 7, que estaban abundando en fe, en palabra, en conocimiento, en solicitud o en diligencia, en hacer las cosas. Y también abundaban en el amor, en que hemos inspirado en vosotros. Dice, ved que también abundes en esta obra de gracia. Es decir, que gloria a Dios, estamos abundando, dice que abundaban en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en diligencia, en amor, pero también ver que abunden en esta gracia. ¿En cuál gracia? La gracia de que ellos estaban dando más allá aún de sus posibilidades y en su profunda pobreza abundó la abundancia de su liberalidad. ¿Qué es eso? Entender el propósito de la vida. Entender por qué estamos haciendo las cosas. Por eso, mire mi hermano, empieza con tu casa. Empieza con tu esposa. No seas tacaño con tu esposa. No seas tacaño con tus hijos. Bendícelos. Que ellos sepan que hay un orden en la casa, por supuesto, hay un orden.
No se trata de despilfarrar todo lo que cae de las manos, pero sí se trata de que cuando se trata de bendecir, hay que bendecir. Amén. Cuando se trata de bendecir, hay que bendecir. Y hay momentos en los cuales se usa sabiduría. Por ejemplo, hace muchos años, 20 años, salía con mi familia, íbamos de vacaciones o de visitas a algún lugar con familiares o lo que sea, y a veces iba corto de dinero yo. Y podía ya no hacer en ese viaje lo que yo quería hacer porque se había acabado el dinero. Y entonces yo decía, yo usaba sabiduría, si me voy para mi casa para ahorrar y volverlos a traer, voy a gastar más. Mejor le cargo a las tarjetas de crédito y acabalo este viaje bien. Lo acabalo bien, me va a salir mucho más barato. Y entonces le cargaba las tarjetas de crédito. No tanto, estamos hablando de cargarle otros $1,500, simplemente para hacer las cosas bien y no a medias. Ya conmigo, no a medias. Porque si vas de vacaciones, hermano, y tus hijos dijo, vamos a comer a ese restaurante. No, hijo, ese restaurante está caro. Estás haciendo las cosas a medias. Me prefiero cargarle a mi tarjeta de crédito y hacer las cosas bien hechas y no decir, bueno, me voy para la casa y el siguiente año los vuelvo a traer y ahora sí voy a traer suficiente. No, mejor aprovecho, me va a salir mucho más económico hacer las cosas bien hechas. Eso es sabiduría. Por eso, sé dadivoso con tu casa, sé dadivoso con tu esposa, sé dadivoso con tus hijos. Disfruta el que ellos disfruten. Disfruta, mire, sigamos viendo aquí. Dice, versículo 7. Mas como vosotros abundáis en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado en vosotros, ved que también abundéis en esta obra de gracia, el dar. Versículo 9. Miren, no hemos llegado a esto, dice, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros, se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegaras a ser ricos. No hemos llegado al punto donde me haga pobre para que otro sea rico. Yo no he llegado a ese punto. Pero el Señor Jesús sí llegó a ese punto. Es que si yo doy, tal vez me quede pobre yo y aquel va a tener y yo no voy a tener. Amén. Sabiduría y todo. Pero yo reconozco que yo no he llegado a ese punto donde yo me haga pobre para que otro esté rico. Pero el Señor Jesús, conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que Él, siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros, se hizo pobre para que vosotros, por medio de su pobreza, llegaras a ser ricos. Entonces yo no he llegado a este punto. No he llegado al punto de hacerme pobre para que otro sea rico. Pero al Señor Jesús, por eso, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué? Porque Él aprendió la razón de la vida. Si el Señor Jesús hubiera venido y no hubiera entregado su vida para que nosotros fuéramos bendecidos, la razón de que Él vino a la tierra no se hubiera cumplido. Y yo no quiero llegar al cielo y que digan la razón por la cual fuiste a la tierra no se cumplió. Y la razón por la cual te bendije abundantemente no se cumplió. Yo quiero decirle, sí, Señor, quiero estar en paz contigo. Y quiero tener lo que verdaderamente es vida. Él se hizo pobre para que yo fuera rico, para que yo tuviera vida abundante. Él murió en la cruz del Calvario para que tú y yo tuviéramos vida abundante. Pasa el grupo de alabanza. Vamos a darle gracias a Dios. ¿Cuál es el punto de esta tarde? La razón de la vida. ¿Cuál es la razón de la vida? ¿Realmente he aprendido que yo debo de vivir para dar? ¿Realmente he aprendido que yo debo de vivir para bendecir? Quiero ser de bendición para mi esposa. Quiero ser de bendición para mis hijos. Quiero ser de bendición para la iglesia. Quiero ser de bendición para aquel que Dios me permita ser de bendición. Quiero la guianza de Dios, por supuesto. Pero no quiero tener un corazón mezquino. Quiero decirle, Señor, gracias por la bendición de estar delante de ti. Mi Señor, te bendecimos. Señor, te adoro y te bendigo y te doy la gloria. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor Jesús. Te damos gracias, mi Dios. Bendecimos tu nombre. ¿Quieres decirle, darte lo mejor, Señor? Darte lo mejor de mi corazón. Darte lo mejor
Que saliera de nuestro corazón, mi hermano. Que saliera de nuestro corazón un deseo vehemente, poderoso, fuerte de dar, de bendecir, de ayudar a otro. Que nuestro gozo, el que otro esté bien, el que otro pueda ser bendecido por medio de lo que Dios me ha dado, por medio de que Dios me ha bendecido. Señor, te bendigo y te adoro. Una vez más, darte lo mejor de mi corazón es lo que pretendo, Señor. Poder derramar el nardo que es mía y ungirte hoy así a ti, Señor, adorarte con todo lo que soy. Pero es duro mi corazón. Necesito de ti, Señor, para entender el propósito de la vida, el propósito por el cual tú das, por el cual tú bendices, por el cual tú suples, y la manera que tienes para alcanzar aquella necesidad, y que puedo ser instrumento en tus manos. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Solo quebrántalo, solo quebrántalo, y su presencia, tu presencia llenará mi corazón. Señor, aquí estoy. Yo quiero bendecir. Yo quiero ser como tú. Diste a tu Hijo para que otros tuvieran vida, para que otros fueran salvos, para que otros estuvieran de pie. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Solo quebrántalo y tu presencia llenará mi corazón. Haz al Señor la fuente de todo en tu vida. En tu presencia, solo en tu presencia. Pon tu confianza en Dios. No lo pongas en la incertidumbre de las riquezas. Pon tu confianza en Dios. Que Él sea tu solución, que Él sea tu respuesta. Señor, te adoro y te bendigo y te alabo. Ahí me quedaré en tu presencia, solo en tu presencia. Seguro estaré en tu presencia, solo en tu presencia. Ahí me quedaré, aunque arrecie la tormenta, pero
esta tarde, por la bendición de estar delante de ti. Te doy gracias porque tu palabra nos enseña, nos transforma, nos renueva. Quiero ser transformado, Señor, en el espíritu de mi mente, mirándote a ti como todopoderoso. Para ti no hay nada imposible, nada imposible para ti. Señor, te amamos, Señor, te bendecimos, Señor, te damos la gloria y la honra y te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Seas tú bendecido, seas tú glorificado. Gracias, Señor. Padre, gracias por tu pueblo. Gracias, porque no soy yo el que transforma la mentalidad, eres tú. Es tu palabra, es cuando miramos en tu palabra tu voluntad. Señor, yo te bendigo y te adoro. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendito sea tu nombre, Dios. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuándo puede decir gloria a Dios? Dios es bueno. Amén.